Estamos en la Torre de Cerrillos, es una torre de origen musulmán, es del siglo XIII, aunque la estructura tal y como la vemos es de la época de Felipe II, y el objetivo básicamente era un objetivo de observación de la costa para la prevención de ataques de piratas. Estamos en una zona, todo el poniente almeriense en general, que era muy propensa a los ataques de los piratas en época antigua. Es una zona que además servía de entrada, de acceso a la capital, Almería capital, y por eso tenía una importancia militar estratégica muy importante. La torre, de hecho, servía para delimitar digamos, la capitanía marítima y militar de Adra con la de Roquetas. Roquetas tenía mucha fuerza militar, tenía incluso una unidad de caballería, tenía también el castillo de Santa Ana, que servía de referente militar, como decimos, y esta torre, el objetivo era observar la llegada de los piratas y avisar al resto de fortificaciones y al resto de poblaciones de la llegada de estos piratas. Solía tener una dotación de 2 soldados y ese era un poco el objetivo. A lo largo de la historia, toda esta zona evoluciona, y también las amenazas evolucionan, y lo que pasa de los ataques piratas, de los corsarios y demás, pues surge otra nueva amenaza, desaparece esa y surge otra nueva amenaza, en este caso el contrabando. Y este tipo de fortificaciones pues dan paso a otra forma más moderna de combatir el contrabando, que es la presencia de la Guardia Civil. Toda la costa, todo Punta Encinas está jalonado de cuarteles de la Guardia Civil. Ahí tenemos uno de ellos que ahora mismo sirve de vivienda, y hay varios más a lo largo de todo el paraje de Punta Encinas que hacían esa función de control de la costa ante la llegada de este tipo de actividades ilícitas. Volvemos al ataque de los piratas porque eso también ha configurado un poco la distribución demográfica del poniente almeriense. Toda esta zona estaba desierta de población, salvo un poco lo que había en la zona de las salinas en producción, y era tal la amenaza de los ataques de los piratas que incluso en las zonas de cultivo, en la zona de Roquetas, la población que cultivaba todas esas explotaciones muchas veces subía a Enís y a Feliz a dormir y bajaba otra vez a cultivar porque no se sentían seguros en esta costa que tenía muchos ataques muy habituales. Eso es lo que explica que esta zona estuviera en los años 50 bastante vacía de población. Roquetas tenía en los años 50 3.000 habitantes nada más, concentrados básicamente en el puerto, en la actividad pesquera del puerto. Eso cambia a mediados del siglo pasado con un plan de colonización del Instituto de Colonización. Yo siempre le digo a los clientes que esto fue como el oeste americano, se atrajo gente de otros lugares, en este caso de la Alpujarra, para que vinieran a colonizar la zona. Y para eso se hicieron poblados de colonización. Aquí desde la torre podemos ver 2 de ellos, San Agustín por un lado y el Solanillo por otro. En el caso de Roquetas hay 4 poblados de colonización, tenemos Roquetas Pueblo, tenemos el Parador, tenemos Las Marinas y tenemos el Solanillo. El Solanillo es el mejor conservado, yo siempre aconsejo a los clientes que tienen curiosidad por eso que vayan a ver el de Solanillo porque está bastante bien conservado. Bueno, pues nos encontramos en las salinas de Cerrillos, que en su momento, junto con las salinas viejas, llegaron a ser la mayor explotación salinera que había en la provincia de Almería. Son un gran ejemplo de equilibrio entre la actividad humana, la conservación natural, y podemos ver cómo a raíz de su abandono ha sido colonizada por diferentes especies de aves hasta el punto de ser considerada un lugar de interés con declaración Ramsar a nivel internacional, es decir, un humedal con interés internacional por presencia de aves. Además, aquí se puede ver el equilibrio entre la explotación humana de la zona agrícola con un paraje natural como en el que nos encontramos, que es el de Punta Encinas y las salinas de Cerrillos. Y como podemos ver, hay diferentes especies. Al fondo se ven los flamencos, que ya tienen una colonia nidificadora que está durante todo el año en la zona. También podemos ver algunos cormoranes, diferentes especies de gaviotas y algunos charranes que están en las zonas más costeras donde hay menor profundidad de agua. Con respecto a los flamencos, es interesante que se trata de aves
que no nadan, sino que lo que van es andando por el agua. Por lo tanto, no puede haber una profundidad mayor de 50 centímetros. Y lo que van es filtrando todo el agua y alimentándose de unos pequeños camaroncitos, que es lo que además, curiosamente, le da su color rosa. Las especies de alevines de flamenco son de color gris, que también se pueden ver sobre todo en primavera y en verano, pero a medida que van llegando adultos, debido a su alimentación, adquieren el color rosa tan característico de estas especies. Y otra circunstancia es que también hay otras especies que lo que van es buscando pequeñas conchitas y pequeñas almejitas en la zona sobre todo de menor profundidad y de barro. Son las especies limícolas. En otras partes del paraje lo que vemos son anátidas, especies que van nadando dentro del agua y que lo que hacen es pescar. Van pescando otras especies que hay dentro de la misma. Nos encontramos además junto a una de las bombas de impulsión que conseguían traer el agua desde el mar hasta esta zona de salinas. Es importante conocer que esta salina o este agua que vemos aún es agua fundamentalmente procedente del mar, es decir, tiene un alto componente salino. Y es importante que para mantener este ecosistema tal cual estamos viendo, se mantengan adecuadamente conservados esos canales de comunicación con el mar, porque es lo que va a permitir que se siga manteniendo la lámina de agua, que es el principal ecosistema que da vida a estas salinas de Cerrillo. Este es el canal de la Almeja. Esta zona se utilizaba para bombear el agua desde el mar hacia las piscinas de la salina para mantener la producción salinera lo que es durante todo el año. Aquí podemos observar que se encuentra la estación de bombeo o parte de ella, y mediante ella se enchufaban todo el agua marina hacia lo que es la salina. Aquí actualmente el nombre del canal de la Almeja viene porque podemos encontrar muchas especies de almejas, camarones y algunos tipos de pescado pequeño